Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo agregar una imagen dentro de un texto, una técnica muy utilizada en diseño gráfico y que va a hacer que tus textos y títulos sean mucho más interesantes. Así que vamos a verlo. Bien, para crear nuestra palabra, primero necesitamos seleccionar la herramienta de texto. Para ello vamos a la izquierda y seleccionamos la T. Ahora apretamos y escribimos nuestra palabra. Yo voy a poner texto. Cojo y la centro y con el control T la hago bastante grande para que podamos ver bien el ejemplo. Aquí quiero decir una cosa importante. Cuando hagáis esta técnica, tenéis que utilizar una fuente que sea gruesa. Es decir, una fuente que sea suficientemente amplia dentro para que la imagen que incorporáis se pueda ver y percibir desde lejos. Si escogéis una fuente que sea muy fina, cualquier imagen que pongáis no se va a percibir. Incluso si luego se ve desde lejos, desde pequeño, sea la intencionalidad que tengáis con vuestra palabra diseño gráfico, ¿vale? Por lo tanto, yo en este ejemplo he escogido una fuente gruesa. Esta se llama Passion One y es gratuita. La podéis encontrar en el link que os dejo en la información. Una vez tenemos nuestra palabra, tenemos que seleccionar nuestra imagen. Para ello, yo me he descargado una imagen que es un papel arrugado. Este tipo de imágenes la podéis encontrar, por ejemplo, gratuitamente en webs como Unsplash. Si vais a esta web, es una web de imágenes gratuitas. Tenéis que escribir en inglés y, por ejemplo, ponéis paper y os salen, por ejemplo, miles de imágenes gratuitas que os podéis descargar sin registraros. Y esto podéis hacer con cualquier imagen. Vale, una vez tenemos nuestra imagen, la hacemos grande, lo suficientemente grande para que ocupe todo el texto y le damos intro. Eso siempre es muy importante. Siempre, siempre, siempre la imagen tiene que estar por encima del texto en cuanto a capas, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo se hace para que la imagen esté dentro de la palabra? Para ello mantenéis pulsado la tecla Alt o comando en Mac y cuando pasáis el cursor manteniendo pulsado la tecla Alt, entre la capa texto y la capa arrugas veréis que aparece un cuadrado con una flecha. Este es el icono para decirle: oye, la capa de arriba de imagen, ¿me la puedes recortar y ponerla dentro de los píxeles de la capa de abajo? Que en este caso los píxeles de la capa de abajo es la palabra texto. Pues manteniendo la tecla Alt, le doy clic y mira qué ha pasado. La magia ha aparecido. Es decir, la capa se ha puesto dentro del texto. ¿Qué nos permite esta técnica? Primero, que tú puedes mover la imagen a tu gusto, como puedes ver. Si hacéis control T, puedes ver los márgenes de la imagen, ¿ves? Y aquí puedes ver, pues bueno, como es de grande, la puedes hacer más pequeña, más grande, a vuestro gusto. Esta es la primera función. Luego también, si queréis, podéis mover la palabra. Para mover la palabra, os aconsejo que apretéis este candadito para bloquear la imagen. Así no se va a mover la palabra cuando seleccionéis, perdón, la imagen. Ahora, si clico, sí que solo se va a mover la palabra, ¿vale? Como podéis ver, también me permite pues mover el texto sin que se mueva la imagen. Una función bastante interesante, ¿no? E incluso, si clicáis con la T, podemos cambiar la palabra. Voy a poner, por ejemplo, hola. Así que, como podéis ver, esta técnica para incorporar imágenes dentro de una capa es muy útil porque nos da muchas funciones para luego personalizar y no tener que deshacer todos los pasos. Y lo que decía, por ejemplo, si escogéis una tipografía, vamos a ver, voy a escoger, que se me va, una tipografía un poco más fina, veréis lo que os digo que no sé, por ejemplo esta, si hacéis muy pequeña, no se va a percibir. En este caso, con esta imagen de el papel, sí, pero si ponéis, por ejemplo, una imagen, voy a poner, por ejemplo, aquí una ciudad que tengo, vale, voy a borrar esta. Ahora, ¿cómo hacemos para ponerla adentro? Recordad, Alt y entre la imagen y la otra capa, la palabra, y clic. ¿Veis? En este caso, la ciudad, que es una ciudad, no se ve muy bien. Por eso yo os aconsejo utilizar una tipografía, una fuente, unas letras que sean mucho más gruesas. Yo voy a volver a la que había dicho antes, que se llama Passion One. Bien, voy a hacerlo un poco grande y veis, ahora sí que se ve bien la ciudad. Así como podéis ver, podéis incorporar tantas imágenes como queráis, siempre utilizando la misma técnica. Y cuanto más gruesa sea, mejor se verá la imagen.
Otros consejos que os quiero decir es, por ejemplo, si utilizáis imágenes muy contrastadas, voy a esconderla de esto para que lo veáis bien. Si utilizáis imágenes muy contrastadas, luego la legibilidad no será muy buena, de lejos. Entonces aconsejo imágenes, texturas que tengan similares tonos para que no dificulte la lectura de las letras o de cada una, ¿sabes? De las vocales, letras, consonantes. Otros trucos que podéis hacer, incluso podéis editar la imagen de esta forma sin modificar la palabra. Es decir, vais a verlo. Por ejemplo, imaginad que yo quiero hacer esta imagen que tenga un degradado, un tono diferente. Voy a crear aquí, en este icono, y me voy a degradado. Y ahora, por ejemplo, pues voy a dar, no sé, un azul, claro, y ahora aquí un azul pues más oscuro, o más, por ejemplo, así, ¿vale? Ok. Ahora, ¿cómo hago que este degradado se aplique solo dentro de la imagen? Pues la misma técnica. Si aprieto Alt y tal, entre la capa de arriba y la capa de abajo, esto hace que las dos capas que tienen ahora la flecha solo se aplican dentro de la palabra texto. Por lo tanto, mira, le voy a dar a la capa de esta de degradado no sé, por ejemplo, a ver, vamos a poner, por ejemplo, esta, mira, me gusta, luz lineal. ¿Veis? Ahora he aplicado dos efectos, es decir, la imagen, pero el efecto de degradado solo en la palabra. Y ahora, por ejemplo, pues ya es más, puedes ver aquí el antes y después, tiene ya una tonalidad más homogénea, ¿no? Bueno, como podéis ver, podéis hacer muchas cosas para que vuestra palabra, que contenga una imagen, sea muy interesante. Esta es la técnica y espero que os haya gustado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.